te hace bien, está tan bien. Presta atención a las cosas que dice esta canción. ¿Cómo estamos, chicos? Gusto de poder saludarlos el día de hoy con una canción espectacular, porque desde hoy el canal se asocia a Nat Geo. Así es, lo que haces cuenta. Ahí está el hashtag, ahí abajito, en toda la esquina inferior izquierda de tu pantalla, porque todo lo que nosotros hacemos cuenta para poder salvar el planeta. No solamente el hecho que se vaya Trump de la presidencia. Mira, escucha. Oye, estamos jugando con YouTube. No sé si bloqueará la canción, pero miren, si a ti te hace bien, al planeta también. Lo que haces cuenta. De esa manera, chicos, vamos a comenzar esta nueva campaña a lo largo de todos los videos que hagamos en el canal de El Loco Profe de Historia. Una cosa que para mí me estaba haciendo mucho sentido y que el día de hoy comienzo a compartir con todos ustedes que ven este canal, que ven también cada una de las clases. Y entonces lo que haces cuenta. Desde el día de hoy el canal se va a asociar a Nat Geo y vamos ahora a cuidar más que nunca el planeta. Mi nombre es Álvaro Álvarez, soy el Loco Profe de Historia, @0 recargado en Instagram, Twitter y profe_Álvaro en el canal de Twitch. Aquí comienza la clase del día de hoy del sexto básico. Ay, 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 qué gusto comenzar, chicos, el día de hoy nuevamente, una semana nueva. Ya nos quedan poquitas semanas para terminar este año escolar. La verdad es que cuando comenzamos la primera semana, me parece que fue el 2 de marzo a trabajar, ya y que nos hubiesen dicho que íbamos a estar de esta manera haciendo las clases, teniendo esta interacción, haciendo estos videos, haciendo las clases por Zoom, yo diría, wow, de verdad que hubiese sido un desafío tremendo. Y ahora que estamos en noviembre, de hecho estamos, a ver, en fecha, estamos a 9 de noviembre, el día de hoy uno se pregunta, de verdad, profe, que hemos avanzado y hemos avanzado tremendamente. Yo, por lo menos, estoy tremendamente feliz por el apoyo que ha tenido el canal de YouTube, por el apoyo que ha tenido en cuanto a los estudiantes, las gracias que me dan. Hay gente que está de otras ciudades del país y me dicen, profe, yo veo sus clases, me escriben ahí en @0 recargado. A veces hemos estado teniendo incluso ayuda a otros estudiantes de otras partes del país. Y uno dice, de verdad que se está haciendo la pega, estamos haciendo esta interacción entre profesor, estudiante, aunque sea a través de esto, del canal de YouTube, y haciendo la historia que es lo que a mí me gusta, esta historia contada, esta historia narrada. Yo hace unos días pensaba, decía, a ver, pero ¿de qué me sirve esto? Bueno, de hecho me sirve para entretenerme, para saber más. Es una narración histórica que lo que busca finalmente es acercar la historia, acercar los hechos históricos, para que tú, a través de tu pensamiento crítico, puedes decir, sí, mira, sabes que yo como que algo sé de esto que pasó, y de esa forma entonces poder tener tu propio pensamiento frente a lo que es la historia del hombre y de cómo finalmente los países se han ido desarrollando. Y eso es lo que la clase del sexto básico te ha querido enseñar durante todo este año, donde de verdad los contenidos desde el periodo de la independencia, ya hasta ahora que estamos terminando de ver el siglo XX. ¿Y por qué digo terminando? Porque de hecho nos queda esta, que es la penúltima clase de esta unidad, y luego entonces viene la última clase donde vamos a ver el periodo actual de Chile con el periodo de los gobiernos conservadores y los últimos gobiernos, que ha sido el de la presidenta Bachelet y el del presidente Sebastián Piñera. Esos son
los últimos gobiernos ya estamos viendo la era actual. Pero también yo siento ya que van a marcar un cierre, ya es lo que va a ser esta nueva historia de Chile que se está escribiendo. Yo creo que el Chile del siglo XX termina el año 2019, bien, no desde el punto de vista de los años, porque siempre, pero profe, el siglo XX termina en el año 2000. No, yo creo que en la política chilena ya hay un antes y un después. Ya vamos a ver, por ejemplo, el día de hoy el régimen militar desde el año 1973 hasta el año 1989, donde termina con este periodo de estas reformas estructurales, haciendo la gran reforma estructural que hace el régimen militar. O sea, ya habíamos visto tres programas de gobierno que eran revolucionarios en su estructura, es decir, uno de derecha, uno de centro y uno de izquierda, y vemos que finalmente va a terminar un golpe de estado, ya que es lo que vamos a ver el día de hoy como clase. Y yo creo que es una reforma estructural, yo creo que la más severa que se haya hecho en algún momento en Chile. Es un periodo de refundación incluso. Es decir, casi al nivel de lo que hizo en el año 1830 ya Diego Portales, y que después aparece la Constitución del año 1833. Es decir, claro, se necesita una constitución para refundar Chile. Y es por eso que en el año 2019 la gente salió a la calle y el 25 de octubre eligió tener una nueva constitución. Por eso que es tan importante, chicos, que ustedes aprendan de historia. Pero no solamente ustedes, sino que también su familia, vean estas clases en familia. Porque hay muchas personas que, claro, piensan y dicen, uy, estás viendo un canal porque es la clase del profe. No. Estamos enseñando historia, ya historia desde el currículum, claro, que te pide el ministerio, pero lo importante es que son clases para toda la familia, es decir, nunca está de más finalmente ir aprendiendo ciertas cosas que quizás con el tiempo la olvidó o que incluso nunca se las enseñaron, ¿bien? Así que ahí está, chicos, clase 23, penúltima clase. Oye, de verdad me da casi hasta nostalgia, ¿ya? Ver esta penúltima clase. Oye, tengo acá el mouse, no sé por qué estaba ahí. Estaba justo en mi carita. Oye, ahí está. Bien. Chicos, clase número 23, régimen militar entonces 1973-1989. Como siempre digo, este es un vídeo. Muchas gracias por haber dejado los comentarios en el canal de YouTube. De verdad, me gusta mucho esa interacción, que te vayan felicitando. Me agradecen mucho el tema de las clases, de la forma en que la hago, y eso de verdad a mí en lo personal me llena y me llena mucho, ¿bien? Pero más me llenaría que finalmente ustedes vieran estas clases en familia, las disfrutaran y que dijeran, oye, ¿sabes que de verdad que hemos aprendido un montón gracias a tus clases? Y ahí sí, su buen like, ¿ya? Vamos ahora entonces, recuerda que como esto es un vídeo, tú puedes adelantarlo, puedes ponerle pausa, puedes retrocederlo, etcétera, etcétera. Si estás viendo esto desde tu canal de Classroom, tú tienes ahí también disponible el PPT para que lo puedas descargar ya y de esa forma tomar tus apuntes con más calma en tu cuaderno. Si estás viendo esto desde el canal de YouTube, ya, entonces le puedes poner pausa, en este caso adelantar, atrasar, o como siempre también digo, hacer como que lo ves. No. Si yo sé que ustedes ven las clases, que nos entretenimos y todo lo demás. El día de hoy vamos entonces a caracterizar este periodo histórico entre el año 1973 y el año 1989. ¿Ok? En tu libro, sí, en tu libro está entre las páginas 154 a las 161. ¿Te parece? Excelente. Vamos ahora con la clase del día de hoy. Pero sí, ¿qué habíamos visto entonces anteriormente en clases? Si estás viendo esto desde el canal de YouTube, ¡pum! Ahí arriba entonces están apareciendo los links, ya, para ver que estábamos hablando sobre este periodo de reformas estructurales. Reformas estructurales donde hubo un programa, ya, con una reforma de la derecha, ya, donde Jorge Alessandri trató de hacer entonces una reforma estructural o un cambio estructural por parte de la derecha, no funcionó. Luego viene Eduardo Frei Montalva por parte del centro, no funcionó, y luego entonces la vía chilena al socialismo, ya, que es un cambio estructural desde la izquierda, donde aquí llegó esta revolución con sabor a empanada y vino tinto, con el presidente Allende llegando entonces a través de la vía electoral con un 36% de los votos ratificado por el Congreso,
y con sus 40 medidas, que es lo que buscaban finalmente, la democratización ya en todos los niveles de la sociedad, ya buscando incluso, esto es un dato bien interesante, hace un tiempo alguien me lo preguntó, de hecho se me olvidó que no respondí. Esa pregunta que me hicieron por un WhatsApp sobre la constitución de Allende. Sí, Allende tenía pensado hacer una constitución. En el año 1972 estaba redactando, ¿ya? Pero nunca vio la luz del día. ¿Ya? Es decir, es una constitución que siempre estuvo pensada ya en hacerse, en este caso, no de manera popular y con todo, sino que más bien poner las ideas de un gobierno, entonces, en un documento, en una constitución. Y que un poco es el hacer este cambio revolucionario, ya, es decir, lo peligroso, y aquí yo lo voy a decir, lo peligroso es cuando un gobierno X, da lo mismo del que sea, quiere poner sus ideas ya en una carta fundamental. ¿Y por qué digo que es peligroso? Porque hay que entender que los gobiernos duran un tiempo determinado. Ya uno lo puede ver ahora con Donald Trump. Donald Trump estuvo 4 años y él ahora que perdió la elección dice, no, es una trampa, hicieron trampa. Bueno, eso es no saber perder. ¿Ya? Y entonces uno dice, bueno, pero es que después de 4 años, ya donde es el cuarto presidente de Estados Unidos que no sale reelecto, porque todos pueden ser reelectos por un periodo y nunca más. La pregunta es, ¿dónde está la autocrítica de Donald Trump? ¿Ya? Y allí es donde, por ejemplo, vemos que en Venezuela llega Hugo Chávez al poder y desde el poder como gobierno instala una constitución. Y por eso que es distinto, por ejemplo, a lo que ocurrió el 25 de octubre, donde no hay un gobierno que quiera instalar una constitución, sino que es la ciudadanía la que quiere instalar una constitución. ¿Ya? No así lo que va a ocurrir durante este periodo, donde después de Salvador Allende, quien va a estar a cargo de esta dictadura, ya va a imponer sus ideas a través de una constitución. Y ahí es lo que yo les digo, o sea, eso es lo peligroso, porque finalmente un gobierno debería durar un tiempo determinado, salvo que fuese una dictadura como lo que vamos a estudiar el día de hoy. Ahora, con Allende vimos que en el año 1971 era toda alegría. La alegría, el aumento de los sueldos, todos trabajando ya, con la reforma agraria funcionando, la nacionalización del cobre. Y uno dice, wow, o sea, de verdad que parece que este proyecto de izquierda sí va súper bien. Hasta que llegó la crisis del año 1972 y 73, con una crisis económica tremenda ya, con problemas en la agricultura, en la industria, ya comenzó el desabastecimiento, el mercado negro, el tema de las juntas, ya comenzó también el tema de las filas que había. Y esto es bien interesante porque pese a todo eso, la popularidad, en este caso del presidente Allende, era bastante alta. Es decir, cuando uno viera elecciones municipales o elecciones parlamentarias, era casi el 50% de Chile que estaba a favor entonces de la Unidad Popular, que es la UP, que es el grupo que apoyaba entonces al presidente Allende. Aquí es donde uno dice, no entiendo entonces por qué se gatilla esta crisis política. Primero porque comienza a movilizarse las masas, por tanto a la izquierda y también por el lado de la derecha, es decir, la izquierda que defiende al presidente Allende y la derecha que está contra el presidente Allende. Y allí aparece esta polarización política, donde finalmente los bandos comienzan a agredirse incluso ya de un lado a otro y comienzan a ser irreconciliables. ¿Qué significa eso? Que no hay vuelta atrás. Por un lado están los upelientos, por otro lado están los momios y no hay un punto de poder sentarse a conversar, incluso casi se ven como enemigos. Pero ojo, solo y solamente desde el punto de vista ideológico y político. ¿Bien? Ahí entonces un poco imágenes que habíamos visto la semana pasada con las colas, ya las marchas, las cacerolas, las peleas que habían entre las señoras que defendían a un bando y a otro. Y que de verdad, o sea, la cosa se daba y se venía feo. Y en el último año ahí aparece, por ejemplo, el tanquetazo, donde Roberto Super trató de hacer un golpe de estado. Va a ser detenido finalmente por Carlos Prats que va a terminar después siendo asesinado. Una cosa muy rara, y que las Fuerzas Armadas después se van a comenzar a meter, sobre todo cuando la Escuela Nacional Unificada
quiere quitar esta educación privada, sobre todo la religiosa, y a partir de eso entonces la Fuerza Armada ya diseñó, no, ya esto es insostenible, la Iglesia Católica se mete, que está contra la UP ahora, y a partir de eso entonces viene toda una crisis que en el año 1973 va a ir gatillando un montón de situaciones bastante complejas. Primero, que la Armada, ya siempre comienzan a armarse los golpes de Estado en la Armada. Ya las Armadas son bien golpistas, hay que entender que es la Armada la que se enfrenta al presidente Balmaceda. Y yo eso lo recuerdo siempre, porque muchas veces como que se desconoce mucho la historia, porque hablan del presidente Allende y de que le hicieron un golpe de Estado y todo lo demás. Perdón, la Armada ya es un grupo muy elitista, ¿ya? Y por esa misma razón entonces hay que ver desde los Montt, desde lo que fue el golpe de Estado que se le hizo a Balmaceda y que terminó incluso con una guerra civil, ¿ya? El rol que ha tenido entonces la Armada. Bueno, la Armada acá sí estaba gestando un golpe de Estado. Ahí vemos bueno, lo vamos a ver después a Merino, que es un poco el que empieza a armar todo este cuento. Carlos Prat ya finalmente termina renunciando, va a ser reemplazado por el general Augusto Pinochet. Bien, y esto es bien interesante porque Augusto Pinochet no estaba dentro de los que estaban armando este complot. Finalmente estaba la aviación allí y estaba la marina, ya que eran los que estaban armando este golpe de Estado. Y después a Pinochet le dije, no, ya, ¿te sumáis o no te sumáis? Ya lo voy a pensar, lo voy a pensar. Pero Pinochet tenía información privilegiada, entonces él sabía que el 10 de septiembre él sabe que Allende va a convocar un plebiscito para el día 18 y de esa forma entonces él pega el grito y él, como dice aquí en Chile, él sapea ya a los golpistas y dice, cabro, esto hay que hacerlo ahora porque el presidente Allende va a llamar a un plebiscito. Eso entonces echaría a perder los planes de un golpe de Estado. Bien. Sí, es complejo confiar en alguien. El presidente Allende confiaba mucho en Augusto Pinochet y bueno, son cosas que pasan y que vamos a ver entonces ahora en qué termina todo esto. ¿Por qué? Porque aquí comienza la clase del día de hoy. ¡Tururún! El golpe militar del año 1973 con don Augusto Pinochet Ugarte a la cabeza, ya tiene varias cosas bien interesantes que finalmente hay que empezar a dilucidarlas despacito, ¿ya? De hecho, no sé si se fijan, pero la clase del día de hoy estoy hablando más despacito porque esto tiene que quedar tremendamente clarito y sin ninguna duda, ni decir, oh, es que el profe, mire, está defendiendo tal o cual postura. No, para nada. ¿Saben por qué? Porque este tema, ya igual que lo que vimos en la clase anterior, ya causa mucho escozor todavía en muchas personas que piensan que no se puede hacer un análisis ya más bien objetivo de las cosas. Las cosas son como son y fueron como fueron. Bien, ahora es por eso que hay que tener esa mirada amplia y no hacerlo como con una polera, así como si fuésemos hincha. ¿Ya? Aquí no hay un hincha de Pinochet, aquí no hay un hincha de Allende, aquí simplemente estamos analizando la historia. Lo cual no quita, y esto es muy importante, que uno tenga una propia opinión. Sí, pero para enseñar yo no te puedo decir, mira, esto es lo que yo pienso y que aquí... No, mentira, eso no corresponde. ¿Y por qué no corresponde? Porque finalmente ya los profesores deberíamos estar contra el adoctrinamiento. Al contrario, es decir, yo no le puedo decir lo malo de uno y lo bueno de otro. Para nada, hay que analizar la historia como corresponde. Ahora, esto es bien interesante. Primero, veamos qué es lo que gatilla que finalmente se llegue a un 11 de septiembre del año 1973. Primero, desde el punto de vista económico, habíamos visto que había mucha tensión con la expropiación de industrias, con la expropiación de terreno, la nacionalización ya que había hecho del cobre, y eso hace que los capitalistas extranjeros finalmente estén picados con Chile, que finalmente estas riquezas que ellos estaban obteniendo se las hayan quitado, y eso hace que finalmente comienzan a involucrarse ya esto desde el punto de vista económico, o sea, la gente que maneja el recurso
económico, comienza a meterse en la política, comienza a ponerle lucas ya y dinero a ciertos grupos para que finalmente comiencen a desestabilizar el país. ¿Ya? Recuerden que yo incluso había dicho que Estados Unidos pagaba, por ejemplo, a los camioneros o a gente que tenía cosas ya para que para que no las vendieran. ¿Ya? Es decir, no es que había desabastecimiento. No, lo que pasa es que alguien compraba todas las cosas ya para que las votaran y simple y llanamente no habían para el público general. Pero las personas que tenían sus negocios no estaban perdiendo plata para nada. Entonces, porque uno dice, si hubiese estado tan mal la cosa, ¿por qué la gente que tiene mucho dinero no se va de los países? Y que ojo, es lo que pasa por ejemplo el día de hoy en Venezuela. En Venezuela uno dice, ay, pero es que la gente está arrancando. Perdón, ¿quiénes son los que arrancan? ¿Arranca la gente que tiene plata? No. No arranca la gente que tiene plata. Entonces, la pregunta es, bueno, y acá, durante el gobierno de Allende, ¿quién estaba perdiendo plata? Los grandes grupos económicos. Y esos son los que van a empezar a meter mano, ya, porque finalmente, es obvio, ya lo habían hecho con Balmaceda y obviamente que lo iban a hacer con Allende. Bien. Ahora es bien interesante porque desde el punto de vista social de todas las empresas que fueron expropiadas, niños, ya yo se los dije, mucha gente que dejaron a cargo de empresas no tenían idea de cómo gestionarla. Entonces, claramente, si yo no sé gestionar una empresa por más ganas que tenga, obvio que la empresa se va a ir al carajo. Entonces, y si una empresa se va al carajo y a eso súmale otra, ¿qué pasa? Finalmente nos vamos todos al carajo y la economía se empieza a ir al carajo. Entonces, por esa misma razón es bien interesante porque la UP lo que hacía era, claro, sacaba a los jefes, sacaba a los gerentes y todo lo demás y ponía a otros trabajadores ahí. Pero si yo no estaba acostumbrado a hacer esa pega, si yo no sé cómo funciona esto otro, o sea, claramente que iba a ser un fracaso, ¿ya? Y desde el punto de vista social comienza a suceder ese fenómeno. Ahora, desde el punto de vista, en este caso político, el presidente Allende también nunca trató de hacer un país unificado, ¿ya? Siempre, claro, con reivindicaciones sociales y todo el tema, pero nunca estaba también esa disposición como al diálogo, a sentarse a conversar, y de hecho cuando él se sienta a conversar, se conversa con los militares. ¿Por qué? Porque todo el mundo le tiene miedo a que cuando el país se está yendo al carajo, cuando se está todo muy desestabilizado, ¿quiénes son los que en general toman el control? Los militares. Entonces por eso que comienzan a tomar a militares ya y los ponen dentro de los gabinetes, es decir, como ministros de Estado. Y ahí es donde uno dice, bueno, cuando yo tomo militares y los meto dentro del gobierno, ya es porque la cosa está mal. La cosa está mal, ¿ya? Y eso es bien interesante porque, claro, porque también por parte de la UP muchos querían la reforma así, o sea, los cambios rápidos, los cambios bruscos, o sea, no, esto es de la noche a la mañana, expropiemos todos los predios, expropiemos aquí, expropiemos allá, saquemos la reforma y claro, o sea, tampoco entendieron que los cambios que son de manera brusca y que son violentos generan más violencia. ¿Ya? Entonces eso es bien interesante porque además de eso ya se busca ya hacer estos cambios, pero la constitución también tiene cierta limitante y por eso ellos quieren hacer entonces una nueva discusión, una nueva constitución para que los cambios que ellos buscan hacer fuesen constitucionales, ¿ya? Y eso es lo que provoca que, como no puede aparecer una nueva constitución porque la sociedad no la está pidiendo, sino que el gobierno quiere ponerla, y no es tema de discusión, ¿ya? Ahora, el 11 de septiembre del año 1973 se lleva a cabo este golpe de Estado, ya por una sencilla razón. Bien, recuerden que el presidente Allende confiaba mucho en Augusto Pinochet, de hecho era el comandante en jefe del ejército, había reemplazado al general Carlos Prats. Él nunca se mostró contra el comunismo ni el socialismo, ya era un militar simplemente que había hecho carrera sin ninguna mucho brillo que digamos y que finalmente había llegado allí. Ahora es bien interesante esto, ya porque Pinochet se las tenía todas guardaditas, o sea, él odiaba con toda su alma y con todo su ser, ya todo esto, en este caso la izquierda y la UP y todo lo demás, y luego entonces él comienza a tomar la oportunidad. Y esto es muy interesante, chicos, porque si no era Pinochet, iba a ser cualquier persona, ¿ok?
Entonces, ¿por qué? Porque uno muchas veces dice, uy, voy a ir al pasado, voy a matar a Hitler, voy a matar a Pinochet y esto se acaba. No, 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 son sujetos históricos. Y los sujetos históricos finalmente como que ocurren, toman la pelota que está boteando en ese momento y la personifican, nada más que eso. Es decir, tal como le dijeron a él, o sea, oye, ¿te sumáis o no te sumáis? Y si no te sumáis va a ir otro, o sea, así de sencillo, o sea, estáis conmigo o estáis contra mí. ¿Ya? Eso ocurre mucho, ya chicos, y hay que entender que acá los personajes son simplemente personajes, son monos, ¿ya? No es que, uy, si no está Pinochet esto no hubiese pasado, no, de hecho hubiese pasado, ¿bien? Y no podemos tampoco hacer historia ficción de lo que no fue o de lo que fue, ¿bien? Ahora, la dictadura militar tiene ciertas bases ya con las cuales se lleva a cabo esta dictadura. Primero, hay que suprimir ya el Estado de Derecho, o sea, obvio, o sea, la Constitución tiene que dejar de regir, ahora aquí empiezan a mandar otras cosas con otros decretos, ya, y aparece la violación sistemática de los derechos humanos, es decir, a través del miedo esta cosa se va a tomar el poder y el control. Aparece la implementación del neoliberalismo, ya que lo que va a ser un nuevo sistema económico que Chile va a tener desde el año 1973 y que lo va a instalar hasta 1982, pero que es el sistema que hasta el día de hoy controla toda nuestra vida. ¿Bien? Aparece un periodo refundacional con la Constitución del año 1980 y las relaciones internacionales que finalmente no existen. ¿Bien? Ahora, esto es parte del contexto que siempre hemos hablado, es decir, chicos, ya Estados Unidos, ya que está en plena Guerra Fría, que ya lo hemos visto ya en otras clases, Estados Unidos está contra todos los gobiernos de izquierda o que se acerquen entonces al bloque de la Unión Soviética. Y por esa misma razón lleva a cabo todo lo que es la Operación Cóndor, ¿ya? A través de la Doctrina de Seguridad Nacional, ¿ya? Y la Escuela de la América, donde ellos van a posicionar dictaduras militares en toda América Latina. ¿Para qué? Para evitar entonces que el comunismo llegue ya o que impere en este territorio, ya que recuerden que América Latina es el patio trasero de Estados Unidos. Entonces, ¿qué características comunes van a tener esta Escuela de las Américas? Primero, que eliminan la oposición, ya suprimen el Estado de Derecho, prohíben los partidos políticos y la participación, hay censura, violencia política y finalmente la violación sistemática de los derechos humanos. Entonces, fíjense, en Bolivia ya tenemos en el año 71 ya una dictadura, en Chile en el 73, Brasil en el 64, Paraguay en el 54, Uruguay en el 73 ya, y Argentina en el 76. Es decir, todo el cono sur está ¿con qué? Con dictaduras militares. ¿Bien? ¿Y por qué? Porque ahí está, o sea, la Guerra Fría finalmente lo que hacía entonces era que se enfrentaba a la Unión Socialista de República Socialista Soviética, ya que era la URSS, ya, y se enfrentaba con Estados Unidos. Entonces es bien interesante, ya, porque finalmente Estados Unidos va a comenzar a entrenar a través de la Escuela para la América ya a estas personas que van a comenzar a tener mucha importancia, porque van a ser dictadores y asesinos, ya, que bajo el contexto del Estado, es decir, bajo la defensa del Estado, van entonces a violentar y asesinar a gente de su propio pueblo. ¿Para qué? Para que simplemente el comunismo no llegara a esos países. Y entonces el 11 de septiembre del año 1973 se lleva a cabo el golpe de Estado por parte de las tres ramas de la Fuerza Armada, y ahí por eso que hay una imagen que dice: de estos 4 sables penden los destinos, ¿ya? Porque de verdad, aquí por ejemplo vamos a ver que el Mercurio, el diario, tiene un rol fundamental. ¿Por qué razón? Porque finalmente ellos van a apoyar ya este golpe de Estado, ¿ya? Y van a hacer entonces uso de el Mercurio, del diario como tal, para finalmente ir haciendo como un lavado de imagen para lo que es la junta militar. Bien, ahora es bien interesante porque el 11 de septiembre, cuando ocurre esto, ocurre incluso con un bombardeo, parte bien temprano en la mañana, el presidente Allende llega a La Moneda y él dice que no se va a rendir. Bien, bueno, lo primero que hace, le dice: oye, llamen a Augusto, ¿cachai? Que ojalá que esté bien y que no le haya pasado nada. De hecho, el presidente Allende tenía
en este caso, miedo de que los golpistas finalmente le hayan hecho algo a Augusto Pinochet. Él no sabía que Augusto era parte de los golpistas, ¿ya? Entonces imagínense también cuando saben y le cuentan, no, presidente, Augusto está con ellos. O sea, yo creo que el mundo se le cae el mundo y pregunta que quién está con nosotros. O sea, no hay ninguna rama de las Fuerzas Armadas que está. El grupo de amigos del presidente, que es el GAP, son un par de pelagatos nomás. Y la pregunta es, bueno, ¿y cómo defienden la moneda? ¿Cómo defienden al presidente? Y ahí la PDI, ¿ya? Presta apoyo. Ya la PDI le presta apoyo, ellos siguen siendo leales al presidente, no como las otras cuatro ramas que finalmente se transforman en golpistas. Bien. Ahora, el 11 de septiembre le piden a Allende que finalmente se rinda. Allende dice que no se va a rendir, que finalmente él fue elegido por el pueblo a través de una votación y que no tiene por qué rendirse. Ahora, esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque finalmente los golpistas, ya con tanques, con militares que los superaban tremendamente, no fueron capaces ya de tomar la moneda, y entonces ellos llaman a Concepción a los Hawker Harriet, ya, y que son aviones de combate, y que finalmente terminan incendiando la moneda. Ya eso de las 2 de la tarde finalmente muere el presidente Allende. Ahora, esto es súper bacán de entender. ¿Por qué? Porque desde este momento ya la junta militar comienza a controlar el país, y lo que en teoría ellos quieren hacer es ordenar Chile. Ahora, ¿cuál es la justificación? Fíjense, aquí está el bando 5 de la Junta de Gobierno el 11 de septiembre del 73. Ellos se juntan y dicen, textuales, que el mismo gobierno que ha levantado la unidad nacional fue aumentando artificialmente una lucha de clases estéril y en muchos casos cruenta, perdiendo el valioso aporte que todo chileno podría hacer en la búsqueda del bien de la patria y llevando una lucha fratricida y ciega tras las ideas extrañas a nuestra idiosincrasia, falsas y probadamente fracasadas, haciendo alusión claramente a las ideas asociadas al comunismo. Entonces, imagínense, o sea, aquí está mucho el tema de la Escuela de la América, o sea, de lo que Estados Unidos dice contra, en este caso, la Unión Soviética. Y fíjense, o sea, aquí lo que habla es que Allende fomentó una lucha de clase, y eso hizo que finalmente Chile se fragmentara, se dividiera en dos, y por esa misma razón entonces ellos intervienen. Bien. Ahora, se instala, ahí está la Junta de Gobierno con el decreto ley número 1, y ellos, porque claro, la Constitución deja de funcionar, ¿ya? Y ellos van a gobernar solo y solamente con algo que se llaman decretos ley. Es decir, se juntan en la mesa y dicen, ya, a ver, ¿qué hacemos? Ya no se me ocurre esto, lo redactan y listo, eso es decreto ley. Así se va a gobernar durante 17 años, con decretos ley. ¿Ok? Y ahí dice el comandante en jefe del ejército, general don Augusto Pinochet, bla, 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 bla. ¿Ok? Ese es como un poco el tema. Y fíjense lo que dice después en el punto tercero. Que Chile se encuentra en un proceso de destrucción sistemática e integral de estos elementos constitutivos en su ser, por defecto de la intromisión de una ideología dogmática y excluyente inspirada en los principios foráneos del marxismo-leninismo. Han acordado el cumplimiento impostergable del deber de tal misión imponer organismos defensores del Estado. Es decir, ellos comienzan a pensar que son salvadores, primero, que ellos vienen a salvar la patria ya, y que ellos son héroes, y que además de eso ellos tienen este deber de poder hacerlo, porque finalmente la ley los faculta para ello, es decir, para poder defender el Estado entonces de estas ideas extranjeras invasoras, que es lo que finalmente para ellos representaba el presidente Allende. ¿Ok? Sí, pero es así. Ya, yo no puedo hacer ninguna otra apreciación que simplemente decir ahí está el decreto de ley, ya el número 1, y que se va a gobernar a través de decretos leyes. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo en este caso el gobierno militar? ¿Y por qué? ¿Por qué, por ejemplo, comienzan la violación de los derechos humanos? Primero, se suprime el Estado de Derecho, y eso es muy importante porque a partir de ahora se comienza solamente a gobernar a través de decretos ley, ¿ya? Ahora, todo lo que es las autoridades las va a imponer el gobierno militar, es decir, me falta tal persona, listo, ahí va un militar. Es que me falta un alcalde, pichiremos, chao. O sea, se saca el alcalde y se pone un militar, ¿ya? Y así sucesivamente. Es decir, desde el año 1973 hasta el año 1980 no va a haber constitución.
solamente van a haber decretos ley donde la persona, ya en este caso la junta, va a gobernar. Ah, tengo ganas de esto, pum, decreto ley. Ah, tengo esto, pum, tengo ganas. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque al suprimir el Estado de Derecho, ya, tengo que comenzar a justificar lo que yo estoy haciendo en mi actuar. ¿Por qué? Porque aquí comienzan a ocurrir las violaciones a los derechos humanos. Es decir, primero, Pinochet y la Junta dice, estamos en guerra. Ojo, sí, lo sé, que ya lo hemos escuchado hace un par de meses atrás, que alguien también dijo que estaba en guerra. Ok, sí, ¿y por qué se tiene que decir que está en guerra? Porque hay una doctrina que se llama la doctrina del enemigo interno, con el cual yo justifico, primero, actividades de inteligencia, segundo, mantención de organismos, ya, y centro de detención y tortura, ya, por parte del Estado, y lo tercero, entonces, al yo tener un estado de guerra, justifico que se violen derechos humanos. ¿Por qué? Porque finalmente trato al otro, ya, de igual manera, como si finalmente estuviésemos en guerra. Por eso lo primero que dice entonces la Junta es que ellos están en guerra, que el enemigo es un enemigo interno, ¿ya? Aparecen todas las actividades de inteligencia, la mantención de centros de detención y tortura, ¿ya? Y si hay que desaparecer gente, si hay que eliminarla, si hay que matarla, bueno. Por eso se llama violación de los derechos humanos. Bien, y aquí está un poco la diferencia, es decir, fíjense, o sea, por un lado tenemos el Estado de Derecho, donde impera la ley, donde hay distintos poderes del Estado, donde las autoridades tienen responsabilidad y tienen que dar cuenta de ello, y hay un respeto de los derechos humanos. Por el otro lado, que está sobre mi cabeza, los gobiernos de facto simplemente, o sea, no están ni ahí con ningún ordenamiento constitucional, llegan al poder por golpe de Estado, concentran todo el poder y no están ni ahí con los derechos humanos. O sea, eso es lo que ocurre en Chile del año 1973. Ahora, uno pudiese pensar, ¿por qué? A ver, ¿por qué los políticos de la época van a justificar un golpe de Estado? Porque siempre cuando había crisis en la historia de Chile, ya como que llegaban los militares, como que arreglaban y después de un par de meses entregaban el poder y se elegía un nuevo presidente. Así por lo menos lo había hecho Ibáñez, ya, y así se había hecho entonces más atrás. El problema es que esta junta de gobierno viene con un programa político, es decir, por primera vez los militares traían entonces un programa político, lo mismo que en algún momento hizo Carlos Ibáñez del Campo, ¿recuerdan? Ya, perfecto, que del año 1927 va a gobernar hasta el año 1932, y que recuerden que Ibáñez después sale corriendo, ya, y finalmente termina renunciando, y que finalmente va a volver después, pero muy distinto Ibáñez. Ya. Esta junta de gobierno también traía un programa político, ¿bien? Y en ese sentido, por esa misma razón, entonces, este programa político necesitaba ya crear esta condición de que había una guerra, de que casi era una guerra civil y que ellos estaban con todo el derecho, por ejemplo, de tener centros de tortura, de tomar gente y matarla, de quemar libros, ya, una cosa muy... Bueno, pero ¿qué pasa con la dictadura? ¿Ya? Entonces se crean centros de detención, de interrogación, operaciones de exterminio, donde se va a ir a matar gente simplemente, los van a acribillar, los van a degollar, ¿ya? Y van a haber asesinatos selectivos, es decir, por ejemplo, el atentado a General Pratt, ¿ya? Que se le pone una bomba, ¿ya? Y va a tener ayuda de parte de los Estados Unidos, de la CIA, ¿ya? Por ejemplo, con el caso de Mike Antauli, ¿ya? Que él les enseñaba cómo poner bombas debajo de los autos y hacerlos volar por todos los aires. Y dice, oh, esta cosa es como de película. Sí, pero de malas películas, ¿ok? Entonces es bien interesante todo lo que empieza a ocurrir porque claro, o sea, en cuanto a la defensa de los derechos humanos, muy pocas personas podrían hacer algo, ¿ya? Ahí quien tuvo un rol fundamental va a ser en este caso la Iglesia Católica con el arzobispo Raúl Silva Enríquez, quien va a crear en el año 1976 la Vicaría de la Solidaridad, ¿ya? Presentando en este caso recursos de amparo y de protección, pero la mayor cantidad de muertes y desaparecidos va a ser entre el año 1973 y el año 1976, ¿ya? Ahora, además, ya se daban estas cosas que eran operaciones de asesinato sistemáticos. Ya la primera de ellas era la Caravana de la Muerte, estaba a cargo de Sergio Arellano Stark, que ahí está el helicóptero que usaban, era un helicóptero que iba como de pueblo en pueblo, se bajaba el compadre y decía, ya, este mueren. Y los llevan al desierto, pum, los mataban. Así. Y los juicios y esas cosas, no, porque finalmente ellos estaban
en guerra, ya entonces lo acusaban de traición a la patria y los mataban. Ahora, ni siquiera entregaban los cuerpos, o sea, por eso se llaman detenidos desaparecidos, bien. Entonces, caravanas de la muerte recorrieron el norte del país y por eso que los cuerpos quedaban en el desierto y ahí desaparecían para siempre. Bien, aproximadamente 96 personas mata a Sergio Arellano Starr, ya, por insistir, sin ningún juicio, sin ningún derecho a nada. Es decir, él llegaba finalmente y decía este y este. ¿Bien? Luego está la Operación Cóndor, bueno, que tiene que ver con eliminar la oposición política que se dio en este caso en Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, ya lo habíamos visto, ya desde el año 75. Y luego la Operación Colombo, donde se ejecutó ya a 119 militantes del MIR y del, en este caso, Partido Comunista. Ahora, esta cosa es rancio, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque finalmente se trató ya de mostrar como que la gente del MIR con el PC se habían puesto en la mala entre ellos, como que se habían acribillado y que así como muy de gángster, como que ya los dos bandos así, se habían matado entre ellos. Y no, esto fue el ejército que finalmente los tomó ahí en la calle Londres 38 y los acribilla a todos, o sea, los acribilla así, así como tal película de Rambo, sí, así mismo. Y es súper triste, ¿no? Es súper triste, aunque uno dice, pero el profe mire cómo lo cuenta. Es que es así, entonces muchas veces uno... a ver, es que es tan complicado hablar de estos temas porque muchas veces ya tendemos a la revictimización, ¿ya? Y es súper triste porque esto finalmente se queda casi impune, sin justicia. Y por eso que el tema de los derechos humanos ya es tan complejo, porque durante toda la dictadura se van a violar sistemáticamente los derechos humanos. Y eso significa que se va a torturar, se va a asesinar, y que si uno ve, por ejemplo, los informes, desde el informe Rating, ya, o los informes, en este caso, que después se hacen con el gobierno del presidente Bachelet, y ahí uno dice... O sea, de verdad, o sea, ni siquiera la presidenta Bachelet se salvó, que ella también fue torturada, ¿bien? Y las torturas que hacían eran horribles, las matanzas, o sea, sin contar... O sea, de verdad, o sea, es como tan vergonzoso hablar de esto, que finalmente uno dice, wow, es un periodo súper oscuro en la historia de Chile. Ya, incluso ya habíamos visto matanzas, ¿se acuerdan la de Santa María de Iquique? Habíamos visto la matanza del Seguro Obrero, pero esto es peor porque esto es sistemático, ya, o sea, imagínate que vaya un helicóptero y tú escuchas el helicóptero, y es como, compadre, nos vienen a matar. ¿Y por qué? Simplemente por pensar distinto. Es que solamente eso, o sea, es por pensar distinto, no es porque estuviste haciendo un golpe de estado, no es porque tú quisiste matar a alguien, no, es solo por pensar de manera distinta. Y eso es lo más complicado, ¿ya? Y eso no es que, es que solamente un grupo, no, esto es mandado desde arriba. Recuerden que se gobierna, ¿ya?, en un estado de guerra, ¿ya?, donde hay un enemigo interno, donde hay un enemigo implacable, ya que no respeta nada y nada, según ellos, y es mandado entonces por la Junta de Gobierno, ya donde están los 4 comandantes ahí mandando a quien hay que matar. O sea, que digan que no sabían, eso es mentira, ¿bien? Otra de las cosas que este gobierno durante todos estos periodos de la dictadura ya hizo es imponer un nuevo sistema económico, ¿ya? Allí aparece el concepto de el neoliberalismo, que es un modelo dentro de el capitalismo, y el sistema económico es el capitalismo, ¿ya? Y el modelo es neoliberal, ¿ya?, que toma los elementos liberales, ¿ya?, y finalmente entonces le hace un ajuste, y esto fue hecho por Milton Friedman, ¿ya?, y sus Chicago Boys, que lo que buscan entonces es hacer entonces un nuevo formato de económico, que es, bueno, de hecho le llaman el ladrillo, ya, porque tiene que ver con la desregulación, la liberalización, la apertura del mercado, que el Estado no estuviera metido en ninguna cosa, y por esa misma razón esta cosa de el Estado subsidiario, es decir, que va a apoyar ciertas actividades, principalmente privadas, ya pasa después a una apertura al comercio exterior, es decir, una rebaja arancelaria, que en este caso se fomenten las importaciones, una valoración del tipo de cambio, donde vamos a ver que la divisa, el dólar, comienza a ser súper importante, y luego entonces viene la liberalización de los precios, y viene simplemente fuerte demanda, es decir, el tema de
terminar con el control de los precios, el control de la inflación, y aparece el valor al impuesto agregado, que es el IVA, ¿ya? Todas estas cosas finalmente van a dar y van a gatillar entonces en que se comience a formar ya una nueva mentalidad en el país, una mentalidad consumidora. Y eso es extremadamente importante, porque este neoliberalismo no funciona, chicos, si no somos consumidores. Te hacen creer que necesitas cosas para que la economía comience a avanzar. Y para eso entonces son muy importantes los bancos, porque te van a prestar platita. Y el banco entonces te presta plata, tú te compras cosas, ¿ya? Y como no ganas tanto, tú te empiezas a endeudar. Y eso es el neoliberalismo, es decir, hacerte creer que yo necesito muchas cosas, ya, es decir, que debo consumir, y luego entonces endeudarme para consumir, y eso más o menos cómo funciona, y sobre todo a través del individualismo, es decir, yo tengo casa con piscina, tengo auto del año y todo lo demás, y tú, bueno, me da lo mismo lo que tú tengáis, ¿cachai? Eso es neoliberalismo, ¿bien? ¿Cómo se logra hacer toda esta cosa? Porque yo sé, pero esto es raro, profe, o sea, ¿cómo se logró? Bueno, se hizo a través de todo lo que era, en este caso, un ordenamiento legal. Ya aquí estos Chicago Boys ya son los que llevan a cabo, ahí está bajito, desde La Cuadra, Castro, Barahona, Bardo, que son estos Chicago Boys que fueron a la Universidad de Chicago y estuvieron con Milton Friedman, y les metió en la cabeza de que, oye, esto hay que hacerlo como que el mercado se mande solo. ¿Bien? Entonces, y ahí viene el tema de, por ejemplo, el menor gasto público, ya que haya poco empleo fiscal, ya que se controle la privatización de empresas del Estado. O sea, ¿se acuerdan todas las empresas que creó la Corfo que eran del Estado? Bueno, la idea es que vendan todo eso, pero es que... ¿y cómo las vendemos? No, vendanlas súper barato, nomás vendan, casi regalen las empresas del Estado, ¿ya? Entonces terminan con el modelo Easy, porque dicen que el modelo Easy finalmente no sirve, ¿ya? Lo que hay que hacer es comprar afuera, ¿ya? Y a partir de eso comienzan a entregar créditos, y de esa manera entonces la gente comienza a tener plata. ¿Por qué? Porque se endeuda. Y a partir de eso entonces es bien interesante, porque uno dice, wow, esta cosa va a funcionar, todos tenemos plata, estamos bien, todos ahora podemos comprar cosas. Pero ¿y qué pasa cuando llega una crisis? Y en el año 1982 llega una crisis tremenda, que es una crisis internacional del petróleo, y finalmente Chile se va nuevamente al carajo económicamente, es decir, una cesantía sobre el 30% con inflación, ¿ya? Y eso hace que mucha gente esté en contra de esto, ¿bien? Y que el sistema en el año 1982 comienza a tener ciertos problemas, ¿ya? Y uno dice, bueno, parece que este sistema no es nada bueno, ¿bien? Pero, como el Estado de Chile había hecho un periodo de refundación, era muy poco lo que se podía hacer, porque la gente, bueno, además que si tú alegabas y salías ya a las calles, era obvio que finalmente podías terminar con un detenido desaparecido. Entonces, como que nadie quería decir nada, estaban todos muertos de miedo. Y allí entonces se hacen reformas, ya, y son reformas sí estructurales y refundacionales. Primero, desde el punto de vista de las reformas laborales, ya se termina la sindicalización, o sea, el que quiere ser parte del sindicato lo hace, se puede despedir por parte del empleador, así como, ya no me gusta este trabajador, chao, se va nomás, ya se libera entonces el trabajo y se termina la negociación colectiva, es decir, todas cosas que protegían al trabajador, chao, no, ahora ya no. Si el empleado puede hacer lo que quiera, o sea, el empleador puede hacer lo que quiera. Ya, si lo quiere echar, lo echa nomás, pues, y sin indemnización, no, sin indemnización, ¿para qué? Y allí ocurren dos cosas terribles que hasta el día de hoy afectan. Primero, se crea el sistema de salud y previsión. Ya se crean las AFP, que son las aseguradoras de los fondos de pensiones, y las ISAPRES, donde se introduce esta idea de capitalización individual. ¿Qué significa? Yo junto platita para yo finalmente jubilarme, ¿ya? Y si yo tengo platita, puedo pagar una mejor salud, ¿ya? A través de la ISAPRE, ¿ok? Y eso significa entonces que si yo no tengo platita, no tengo buena pensión, y si yo no tengo platita, no puedo ir entonces a una clínica, sino que tendría que ir a un hospital público. Correcto. Así es. Entonces eso significa que el que tiene plata tiene mejor situación en todo sentido, y el que no tiene plata, así es.
¿Por qué? Porque finalmente es todo un incentivo individual, lo que yo tenga, ¿ya? Ahora, ojo, ¿cuál es la diferencia? Que la AFP y la ISAPRE funcionan para todos, menos para los militares ni para la gente de las Fuerzas Armadas. Y tú dices, bueno, a ver, pero ¿y por qué entonces no funciona para ellos? No, porque se sabía que no iban a entregar pensiones buenas, se sabía que entonces la salud de ellos tenía que tener entonces otra previsión para tener, en este caso, hospitales solo para las Fuerzas Armadas y tenía un sistema de previsión solo para las Fuerzas Armadas. Y entonces las Fuerzas Armadas, ¿cómo lo hacen? ¿Cotizan individualmente? No. Las Fuerzas Armadas cotizan ya de manera individual, muy poquito, y el Estado de Chile le da parte entonces de su pensión a ellos. Y la pregunta es, bueno, ¿y por qué no lo hacen con todos? Ahí está. Y eso se hizo durante la dictadura, es decir, bueno, se hizo simplemente. Luego entonces tenemos la reforma de educación superior y aquí se termina ya de matar esto, que finalmente la Universidad de Chile, que tenía sede por todos lados, se elimina, ya se mantiene solamente la Universidad de Chile en Santiago y todas las sedes ya que hay en regiones se separan ahora en sedes regionales, ¿bien? Entonces, por ejemplo, la Universidad de Chile, ya que estaba en Valparaíso, ahora se transforma en la Universidad de Valparaíso. Ya la Universidad de Chile, que estaba, por ejemplo, en Talca, ya se transforma en la Universidad la Universidad Talca. ¿Ya? Si la Universidad de Chile estaba en Arica, se transforma en la Universidad de Tarapacá, y así sucesivamente. Entonces, y la pregunta es, bueno, ¿y eso es bueno? Sí, pero con fondos muy distintos. Es decir, son universidades que van a tener menos plata que, por ejemplo, la Universidad de Chile o la Universidad Católica Santiago. Entonces, claro, ahí finalmente se hace una diferencia ya entre la universidad de región y la universidad finalmente de Santiago. Y lo que es peor, se comienzan a crear entonces universidades privadas. ¿Qué significa eso? Que son universidades que simplemente te van a vender carreras, ya, y tú tienes que pagarlas, ya. ¿Sí? Al valor que ellos digan. Es decir, no, la carrera vale tanto, ok, ahí está, eso. Y así sucesivamente. No se entraba con PSU o en este caso con la prueba de actitud académica, que es lo que había en esa época, y entraba simplemente el que tenía plata. Y entonces, calidad educativa y todas esas cosas, no importaba nada. De hecho, no importaba hasta hace muy poco tiempo. ¿Ya? Se crean los centros de formación técnica también para que el que quiera pagar ya pueda ir y tener un título técnico. Y lo que es terrible, todo lo que dependía del Ministerio de Educación en cuanto a la educación básica y media ahora pasa a las municipalidades. Es decir, el Ministerio de Educación se desliga de los colegios y se lo entrega a las municipalidades. Es decir, pero eso puede ser bueno. Entendiendo que las municipalidades de Chile no todas tienen los mismos recursos económicos a lo largo de todo el país. Entonces malo. Ok. Y ahí es donde tenemos que... pero sí, van a haber colegios particulares subvencionados. ¿Y eso qué significa? Significa entonces que si tú puedes pagar un poco, vas a tener entonces acceso a un tipo de educación. Y están los colegios particulares pagados, que si tú puedes pagarlos, los pagas. Pero eso entonces no haría segregar a Chile en personas que pueden pagar un colegio de clase media, por ejemplo, un particular subvencionado, un colegio de clase alta, un particular pagado, y la gente que no puede pagar un colegio simplemente en un colegio municipal. Sí. Y ahí está. Y ahí entonces tenemos los grandes problemas ya que tiene entonces todo este gobierno militar en cuanto a que, claro, ellos simplemente lo individualizan. O sea, tú puedes pagar, perfecto, tú vas a una clínica, tú vas a un colegio privado, tú vas a tener una buena pensión, etcétera, etcétera. Tú no puedes pagar, bueno, tú vas a un colegio municipal, tú vas a un hospital, ya tú vas entonces a recibir una pensión que, ¿me entienden o no? Y eso es el sistema neoliberal, es decir, que pone en este juego ya a la individualidad por sobre lo colectivo, ¿bien? Pero bueno, insistir, solo para algunas personas, porque bueno, insistir, las Fuerzas Armadas, ellos se mantienen siempre siendo colectivos, ¿bien? Ahora, esto tiene consecuencias tremendas, porque en el año 1982 viene una crisis tremenda, ya,
donde incluso aparece este estallido social con muchas protestas, con muchas marchas en el año 86, 87, ¿ya? Y ojo, en el año 1987 el 45% de la población en Chile es pobre, o sea, esta cosa, nadie puede decir, oye, es que el milagro, mentira, si aquí no había milagro de parte del gobierno militar, al contrario, o sea, lo que había era mucho miedo. Ahora, ¿cuál es el punto? Los bancos se van a ir a quiebra en el año 1982. Y el punto está en que el Estado de Chile, fíjense, va a asumir sus deudas, les da unos tremendos perdonazos. Y para que no se vayan a quiebra, el Estado dice, ya, ya, chiquillos, yo les pago todo. Y uno dice, a ver, pero, ¿cómo es eso? ¿Sí? Porque si yo tengo una empresa y yo me voy a quiebra, me voy a quiebra. Sí, pero es que el Estado dijo no, porque los empresarios son los que mantienen el país, son los bancos los que le dan la caja y ya. Ok. Y los salvó. Y los salvó de la crisis, ¿ya? Y entonces asumió todas las deudas que ellos tenían, ¿ya? Es bien interesante, y ahí hay muchas protestas y comienzan entonces a aparecer nuevamente ya esta oposición y comienzan las conversaciones para hacer una transición a lo que va a ser este proceso, ¿ya? Que es como el regreso a la democracia. Ahora, en el año 1985, Hernán Vigi ya finalmente va a terminar vendiendo todo, en realidad casi regalando todo, ya lo poco y nada de empresas estatales que finalmente terminan siendo de privados. ¿Ya? Y uno dice, bueno, empresas como, no sé, empresas del agua, de telecomunicaciones, ya, LAN, ya, y así un montón de otras empresas que terminan siendo entonces de privados. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el Estado dice que no tiene que participar entonces en la economía. ¿Bien? Y ahí entonces vamos a ver los datos de la recesión y que finalmente Vigi comienza a decir, no, ¿sabes qué? Mira, parece que esta cosa del libre mercado no es nada muy bueno en 100%, hay que también tener un espacio subsidiario, ¿ya? Y eso tiene que ser garantizado a través de la Constitución. Yo les dije, este gobierno, que es el gobierno militar, esta junta de gobierno, no solamente ellos iban a tener el poder que la democracia cristiana creía ya a través de Eduardo Frei y todas estas conversaciones que se habían hecho con ellos, que iban a estar un par de semanas, un par de meses, iban a ordenar el país, iban a llamar a elecciones. Mentira, falso, los engañaron, cayeron. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este gobierno militar traía entonces ideas políticas. Y yo lo que le dije al inicio de esta clase, cuando yo como gobierno tengo ideas políticas es muy peligroso. ¿Por qué? Porque yo voy a instalar mis ideas, ¿ya?, en la sociedad. Y eso se hace a través de la Constitución del año 1980, se lleva a cabo por la Comisión Ortúzar, ya el ideólogo de todo esto finalmente, Jaime Guzmán, ya ahí establece el concepto de democracia protegida, donde las Fuerzas Armadas son los garantes de esta democracia, es decir, las Fuerzas Armadas son como el papá de la democracia o de la sociedad, y que ellos nos tienen que cuidar a nosotros. ¿Ya? Porque nosotros nos portamos malvados, entonces si nos portamos malvados, ellos toman el poder nuevamente, ¿ok? Sí, lo sé. Es de carácter presidencial, ya. Habían senadores que eran elegidos democráticamente, otros que eran vitalicios, ya. Y es una cosa muy rara, así, ¿cómo van a haber senadores designados y otros senadores vitalicios? O sea, gente que va a estar ahí, ¿por qué? Vitalicios porque, no sé, eran parte de las Fuerzas Armadas, comandantes de jefe de las Fuerzas Armadas, podían ser senadores vitalicios. Están metidos todavía en la política y uno dice, uy, pero qué cosa más rara, ¿ya? Luego aparece el sistema binominal para que el Congreso entonces tuviese solamente dos bandos, ¿ya? Uno de derecha y otro de centro, quizás por ahí así lo pensaron, ¿ya? Y que finalmente se crea el Tribunal Constitucional porque cada ley que se quiera hacer y que a lo mejor no beneficia a un grupo de la sociedad pueda ir entonces al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional le va a decir, no, sabe que esa ley es inconstitucional, entonces no se puede hacer. Y ahí es donde dice, wow, esta cosa está bien amarradita, o sea, está todo bien hechito para que nadie le haga ningún cambio. Exacto, o sea, Jaime Guzmán deja todo tan bien amarrado, ya, para que no se le pueda hacer absolutamente ningún cambio, ¿ya? Y se vota en el año 1980, el 11 de septiembre, en un plebiscito donde nadie sabía quién votaba, ni había tampoco un servicio electoral, no hubo transparencia ni nada. Y ahí entonces finalmente gana el sí ya a esta nueva constitución y uno dice, bueno, pero si era obvio, si nadie sabía quién iba a votar. ¿Bien?
Bueno, en ese sentido, ya con respecto al tema de Chile desde el punto de vista del gobierno exterior, ya Chile va a ser odiado por todos los países del mundo, literalmente, ya por todo lo que está sucediendo, y Chile queda aislado desde el año 1973 hasta el año 1989. Chile queda absolutamente aislado, o sea, nadie lo pesca. Bien, y cuenta con el apoyo de otras dictaduras, pero hasta por ahí nomás, porque por ejemplo, ya lo vamos a hacer con Hugo Banzer en Bolivia, ya con luego en Brasil con Garrastazu, con Videla en Argentina, ya, pero ojo porque Chile se va a agarrar también ahí con Argentina y estuvimos a punto de ir a la guerra, ya, entonces y si no es por el Papa Juan Pablo II que dice ya, pues, ya, pónganse de acuerdo ya y sepárense de las islas porque tenían problemas con las islas del sur. Y entonces, en este conflicto que se llama Canal del Beagle, el conflicto del Canal del Beagle, ya finalmente se llega a un acuerdo en el año 1984, intercedido por Juan Pablo II. ¿Ok? Y luego entonces pierde el apoyo de Estados Unidos, ya Estados Unidos le hace la cruz a Pinochet, entonces como una cosa muy rara. Y a eso súmenle que la ONU dijo que Chile está violando sistemáticamente los derechos humanos, así que tampoco teníamos derecho a nada. O sea, de verdad fuimos odiados por todo el mundo, nadie nos pescaba, nadie nos quería, ya durante todo este periodo. ¿Bien? Y ahí entonces comienza esta crisis de lo que va a ser el régimen militar, que comienza con protestas sociales desde el año 1983 hasta el año 86, comienza toda una crisis económica, que ya lo habíamos visto con el tema del petróleo y que se agudiza acá en Chile, ya están chatos también de este autoritarismo de Pinochet, que quiere quedarse en el poder y la violación a los derechos humanos, que los detenidos desaparecidos nunca saben dónde están, ya hay una multitudinaria marcha a favor entonces de que Pinochet comienza a dejar entonces el poder y luego entonces hay gente que comienza a armarse ya para poder ser una buena oposición y llegar entonces a una alianza que termine haciendo que Pinochet entregue el poder. Ya, eso es lo que se busca. Y entonces Pinochet dice, ok, ya, listo, va a parar entonces todas estas protestas en el año 88, ya vamos a hacer un plebiscito para ver si es que quieren que yo continúe o quieren que no continúe, o sea, quieren que siga, quieren que pare, ok. Y ahí entonces se forma una alianza ya que son los partidos por la concertación, ya que se van a formar ya como un mega crossover de muchos partidos que estaban en la clandestinidad, es decir, que estaban ahí, que habían sido exiliados, que lo habían echado, ya, y que ahora van a volver. Y esto es bien interesante porque ahí en la oposición habían dos grupos. Por un lado estaba la Alianza Democrática, que estaba el PPD, la DC y el PS. Y por otro lado el Movimiento Democrático Popular, donde estaba el PS, el PC, el MIR y el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Ahora, este último, el que dice que todas las formas de lucha son válidas, incluso la violenta. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque se diferencia del Partido por la Democracia Cristiana o el Partido Socialista, que ellos finalmente ven a través de la vía legal que se tienen que hacer los cambios. ¿Bien? Y por otro lado, la gente del oficialismo, o sea, a favor de Pinochet, estaba la Unión Demócrata Independiente, que es la UDI, ¿ya? Y luego tenemos Renovación Nacional. Es decir, la UDI tenemos a Joaquín Lavín, ¿ya? Y la Renovación Nacional, el presidente Piñera. Y luego entonces está la avanzada nacional, que hay con grupos de extrema derecha. Ahora, todo esto, ya hay un ambiente ya nuevamente con los ánimos caldeados, ya vemos gente que se empieza a polarizar, ya aparece entonces ya los partidos de la concertación, por otro lado la gente de derecha defendiendo a Pinochet, y que sí, son los mismos personajes que hoy en día uno los puede ver en la tele, en los matinales, con la Evelyn Matei, con Sebastián Piñera, con, no sé, toda la gente del gobierno ahí defendiendo a Pinochet, en esa época, que cuando eran jóvenes, ahora no son tan jóvenes, pero todos defendían a Pinochet y estaban a favor de Pinochet, incluso en la reunión de Chacarilla y todo, haciéndole muchos queques. ¿Ya? Entonces, al final, claro, ahí tenemos entonces cómo la derecha apoyaba entonces esta dictadura y entonces la oposición forma entonces esta coalición que es ya la concertación de partidos por la democracia. Bien, ahora, el punto está en que en el año 87, ¿ya?
un grupo de la extrema izquierda, ya llamado Frente Patriótico Manuel Rodríguez, lo pensó, porque alguien podría decir, pero bro, a ver si este caballero, que era ahí el dictador que estaba en esta época, era tan malvado, ¿por qué alguien no pensó en matarlo? Así como en las películas y todo lo demás. Y claro, se pensó ya en la operación siglo XX, ¿ok? Ahora, esto es bien interesante, porque recuerden que el Partido Comunista, yo les dije que apoyaba cualquier forma de lucha. Bueno, ellos dicen que no, nosotros vamos a optar, ellos se separan del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y dicen, nosotros vamos a optar ahora por el plebiscito, esperemos el plebiscito ya para sacar a Pinochet. Ahora, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez dice que no, ya, dice que no, y lo que van a hacer entonces es un atentado en el cajón del Maipo a Augusto Pinochet, ¿ya? Entonces ellos dicen, no, ¿sabes qué? Vamos a terminar con la vida del dictador. Y finalmente entonces Augusto Pinochet iba con un nieto, no recuerdo bien, o un nieto o un hijo, no me acuerdo. ¿Ya? Y el tema está en que ellos toman a la comitiva en el cajón del Maipo y entonces le disparan, mueren un par de carabineros, ¿ya? Y Pinochet entonces, que iba con su auto blindado, no le pasa nada, ¿ya? Entonces, claro, y ahí después sale el Mercurio haciendo el lavado de imagen respectivo, es decir, 5 muertos, dice, ya 5 muertos en la comitiva presidencial, ¿bien? No eran 2, eran 5 muertos y ahí eran carabineros que finalmente murieron, ¿ya? Y de hecho es bien interesante porque si bien Augusto Pinochet se va a mantener en el poder, en el plebiscito, ya que él va a llamar en el 5 de octubre del año 1988, la gente le va a decir que continuará, obvio. Entonces, chicos, va a decirles continuará. Y eso es entonces la clase que hemos hecho el día de hoy, donde hemos analizado ya largamente y pausadamente lo que era entonces este gobierno militar desde el año 1973 al año 1989 y que va a terminar con este plebiscito del 5 de octubre del año 1988. ¿Qué habrá respondido la ciudadanía en ese momento? ¿Quieren que siga Pinochet? Sí. ¿O quieren que no siga Pinochet? No. Y allí entonces vamos a ver la próxima clase, que es lo que nos depara la historia de Chile. Para terminar, quiero que hagan estas tres solamente actividades el día de hoy. Primero, ¿qué reforma realizó Augusto Pinochet en lo político y en lo económico? 2. ¿Qué importancia tiene la Constitución del año 1980 para el nuevo régimen y todas las ideas que tuvo ya el régimen? Y 3. ¿Por qué se violaron los derechos humanos y cuál era el argumento para ello? Bien. ¡Wow! Ahí está, chicos. Entonces hemos hecho y realizado la clase 23, donde analizamos el régimen militar entre 1973 y el año 1989. Espero que te haya gustado la clase del día de hoy, donde dimos muchos antecedentes sobre este periodo de la historia de Chile, que para muchos es un periodo tremendamente triste, sobre todo por lo que sucede con la violación de los derechos humanos, pero también con cómo finalmente se impone un sistema económico, que es este sistema neoliberal, ya donde también se impone la concepción individual, ya la concepción de consumidores, y sobre todo entonces se termina con el rol del Estado vendiéndose toda la empresa y finalmente entonces llevando a Chile a lo que es el día de hoy. Oye, de verdad que es tremendamente interesante lo que el día de hoy hemos aprendido. Bien, chicos, ahí está clase número 23, régimen militar entonces, y espero que te haya gustado. Recuerda darle like, compartir y suscribirse si es que estás viendo esto desde el canal de YouTube, ¿ya? Y si estás viendo esto desde Classroom, como siempre te digo, entonces puedes descargar tu material, puedes ver la clase, ¿ok? Y hacer también tu tareita en tu cuaderno. Bien. Así que con eso, chicos, me despido por el día de hoy. Nos vemos hasta la próxima clase, donde vamos a hablar el último clase de este Chile en el siglo XX, ya, donde vamos a hablar entonces del periodo de los gobiernos de la concertación y la transición hasta el día de hoy. Mi nombre es Álvaro Álvarez, soy el loco profe de historia, @0 recargado, para que me sigan en las redes sociales, en Twitter, en Instagram y en el canal de Twitch, profe-álvaro. No me queda más que despedirte, darte las gracias y nos vemos entonces hasta una próxima oportunidad. Como siempre digo,
Hasta la vista, baby. Antes de eso, ahí está, abajo. Y recuerden el hashtag, porque hoy nos subamos a Nat Geo. Es decir, porque todo cuenta. Nos vemos, chicos. Hasta la próxima. Hasta la vista. Ahora sí, baby.